Hola queridos internautas que los han llevado hasta este video. Este es mi primer video en la plataforma, así que si ustedes tienen opiniones constructivas, les recomiendo usar la cajita de comentarios. Disculpen mi informalidad. Mi nombre es FanFixCorvida y es un placer tenerlos aquí de espectadores y oyentes sobre mi historia Nueva Vida para el Arrepentimiento. Esta misma tratará sobre qué hubiera pasado si Walter Donner del anime Hellsing era enviado hacia el mundo de Kuroinu. Cabe recalcar que la falta de fanfics sobre Kuroinu me ha dejado decepcionado, ya que o si bien están incompletas, solamente poseen un solo capítulo. Y la razón por la cual hago esta teoría es por el simple hecho de que el anime me parece sumamente injustificado o con falta guión, ya que a mi parecer los reinos podrían haber hecho mierda a simples humanos, pero todo sea por el bien del guión XD. Otro punto a resaltar es que no me gusta el simple hecho de que no tengan ninguna oportunidad de venganza, y por eso he escrito esta historia. Así que si estás buscando que algún pendejo se saque poderes del culo y ande diciendo incoherencias como tener un harem, este no es tu fic pajín, y sin más bla bla comencemos. Nos situamos en la pelea de Alucard contra Walter. Este se encontraba un poco insatisfecho, ya que, si bien ya había obtenido lo que había deseado, el cual era una batalla contra Alucard, este ya se encontraba moribundo en el suelo por su fatal estado físico, el cual cobró factura por aceptar a realizarse el cambio de humano a vampiro sin saber las consecuencias. Walter sabía que no había vuelta atrás de todos los errores cometidos y se preguntaba el por qué dejó esa lealtad y esa amistad atrás en el grupo Hellsing. Estas dudas ya no hacían más que generar remordimiento e insatisfacción por cómo había ido el rumbo de su vida. Finalmente estaba exhalando sus últimos respiros debido a que tomó la decisión de acabar con su vida en un fuego avivado por sus ansias de morir. El cual finalmente lo obtendría pensado en su castigo en el otro mundo. Podemos ver el cuerpo de Walter tirado en lo que sería una habitación totalmente blanca. Este se encontraba desmayado en el piso, pero se podía observar que ya no poseía sus heridas y además contaba con el cuerpo totalmente rejuvenecido, como si el cambio a vampiro fuera totalmente satisfactorio. Walter comenzó a abrir sus ojos poco a poco, ya que la fuerte luz que lo cegaba y la anterior batalla lo tenían un poco aturdido, el cual decidiría poner su cuerpo totalmente boca arriba para poder relajarse. Maldición, qué mierda pasó, diría Walter mientras ya comenzaba a recobrar el sentido. ¿Dónde estoy?, se diría mientras empezaba a recordar lo anteriormente sucedido. Se quedaría en silencio reflexionando sobre si esto era una especie de infierno el cual no posee salida alguna y estaría pagando por sus pecados estando en la mísera soledad durante toda la eternidad. Con una melancólica sonrisa comenzaría a recordar los momentos obtenidos en la organización, dejándose ahora sí consumir por una gran culpa y arrepentimiento. Ya aceptando su final, decidiría recorrer este lugar tan olvidado e inhóspito, deshabitado por todo ser vivo. Comenzaría a caminar en línea recta, pero antes de levantarse se pudo dar cuenta que su cuerpo se le notaba algo extraño. Ya no sentía la necesidad de comer, pero sentía una enorme sed. Esto se le hizo muy extraño, puesto que también sintió que su cuerpo estaba en buena condición física, pero antes de que terminara de pensar sentiría algo entre sus caderas. Así es, se encontraban sus hilos. Esto no hizo más que ponerlo en duda. ¿En qué lugar estaba realmente? Dudo mucho que en el infierno se me otorguen mis armas. Decidiendo que había sido suficiente, de un salto se levantó y comenzó a correr hacia el frente. Walter ya había corrido durante varios minutos sin notar diferencia en el entorno, pero el hecho que aún no sentía fatiga ya le estaba dando una idea de lo que sucedía con él. Parece que al final sí funcionó, se decía a sí mismo mientras comenzaba a correr con más velocidad. Siento que algo va a suceder, cuando de repente, dicho y hecho, se encontraría frente a una especie de vórtice que se estaba cerrando lentamente. Bingo, diría comenzando a dirigirse hacia su dirección, hasta que de repente el suelo de la habitación comienza a deteriorarse conforme se acerca hacia su salida. Ya faltándole poco, miró hacia atrás solo para encontrarse con que el piso comenzó a caer, mostrando un vacío interminable en el fondo. A medida Walter se acercaba, estaba más cerca de ambos destinos, el cual era salir o caer. Comenzaría a correr con más velocidad, logrando por poco cruzar el portal antes de cerrarse. Ya habían pasado unos minutos en los cuales Walter se encontraba descansando sobre un gran desierto, ya que, al atravesar el portal, lo había lanzado desde gran altura. Esto no detuvo a Walter, el cual se encontraba analizando lo anteriormente acontecido.
Ya pasado varios minutos en los cuales había descansado y podido reflexionar, se da cuenta que ya no se encuentra en la habitación donde anteriormente se encontraba, sino que se miraba un desierto carmesí rodeado por la plena luz de la oscuridad, dándole un toque tétrico, mientras a lo lejos podía divisar un castillo el cual estaba siendo atacado, pues tenía conocimiento que un reino no suele hacer fogatas en su propio hogar. Sintiéndose un poco menos amenazado, pero sin bajar el guardia, este bajaría del árbol rumbo al gran castillo, que a lo lejos se divisaba por el simple hecho de estar ardiendo en llamas. Walter ya estaba llegando a su destino, los momentos anteriores le dejaron demasiado cansado. Su piel y huesos le pedían, aunque sea una gota de mísera sangre, la cual, por el momento, no estaba siendo saciada. Podemos divisar que Walter ya había llegado a su destino. Lo que lo separaba del gran castillo eran unos cuantos metros, pero estando ya a esa distancia, se percató que había personas custodiando la puerta de entrada. Estos individuos llevaban armaduras, por lo cual Walter pudo deducir que no sabía con exactitud la época en que se encontraba, pero quería resolver un par de dudas que tenía al encontrarse con los primeros seres que ve después de un par de minutos. Este se acerca hacia los individuos hasta que se dan cuenta de su presencia. Mira, un mocoso está vivo, debemos acabar con todos los que no sean mujeres. Recuerda lo que dijo Bauer. Mientras tanto, el mayordomo de Helsing ya se había percatado de las intenciones de este gracias a su desarrollada audición. Vaya que tenemos aquí, decía uno de los guardias al ya tener a unos pasos frente a Walter. Hola caballeros, me presento. Mi nombre es Walter Dornes y estoy en estos sitios por algo de información que podría ser valiosa para mi beneficio. Los guardias estallarían en carcajadas y dirían: al parecer la única información a entregarte es el que morirás en estos instantes. Antes de que tan siquiera pudieran sacar sus lanzas, sus cabezas ya hacían desprendidas de su torso, con un corte totalmente limpio. Espero saciarme con estos estúpidos, diría Walter a la vez que empezaba a disfrutar de su festín. Por otro lado, tenemos a la reina de los elfos oscuros, Olga Discordia, la cual se encontraba totalmente frustrada y decepcionada sobre lo que le había sucedido a su reino. Su falta de poder la llevó a ser sometida por humanos y su propio ejército. Jamás pensó que sus propios aliados sucumbirían a la codicia del sexo. Algo tan banal y repulsivo no pensó que retumbaría en la mente de sus camaradas. Ahora nos centramos en un elfo que estaba siendo retenida por ogros. Así es, Chloe, la cual estaba mirando con desprecio y odio a todos los que considero sus compañeros de batalla, aquellos con los cuales peleó lado a lado contra los humanos, ahora formaban parte de los propios enemigos por su codicia de sexo. Esta ahora estaba mirando con rabia hacia el causante de todo esto, el cual era Bauer. Espero que no te moleste que tus aliados tengan nuevos compañeros de guerra. Bauer decía esto con una sonrisa engreída. Malditos, como pudieron traicionar al reino. Decía Chloe con enfado en su voz. Muy simple, diría Bauer. Les di algo que tú no les pudiste ofrecer. Mientras todos en la sala comenzaban a reír y a mirarla de manera lujuriosa. Son unos malditos, jamás les perdonaré esta traición y rueguen para que no me libere de aquí, decía Chloe intentando escapar de la gran horda de ogros que la retenía. Oh, pero si no nos moveremos de aquí, mi pequeña Chloe. Esto es solo el principio de nuestro reinado. No te impacientes que traeremos invitados. ¿Qué? Diría Chloe confundida hasta que vio a Bault ampliar su sonrisa. Tráiganla, diría Bault. En escena podemos ver los alrededores del reino hecho un baño de sangre. Había tanto cuerpo de ogros como de humanos, mientras que en el fondo se miraba a un individuo bebiendo la sangre que brotaba de los cuerpos de estos. Volvemos de regreso al interior del castillo, en el cual podemos divisar que alguien se aproxima. Mi reina, diría Chloe mientras la figura ya podía ser observada. Este es un hermoso conjunto para deleitar. Pero una pregunta antes de lo inminente. ¿Es posible embarazarte de un humano? Diría Bault con cara de lujuria, mientras se escuchaba como todos alrededor comenzaban a ovacionarlo. Antes de que tan siquiera Olga llamara al báculo, se escucharía un par de toques en la puerta del castillo. Todo se mantuvo en silencio mientras que el ejército de los perros negros estaba preparado para el combate en caso de enemigos. La puerta se abría lentamente mientras todos estaban totalmente atentos a lo que sucedería. Por la abertura de la puerta, una cabeza del ejército de Bault rodaba lentamente hacia el centro de la reunión. Todos estaban impactados, queriendo hacer pagar al responsable, pero antes de que algún miembro tan siquiera moviera un músculo. En escena aparece un chico no más de 16 con cabello negro con traje extraño para ellos, diciendo lo siguiente. Hola a todos, mi nombre es Walter de la organización Van Helsing. Un gusto poder tenerlos presentes y más al líder de tan bella alianza.
No hay nada más hermoso que una comunidad unida por el mismo fin. En el aire se notaba una gran tensión que de repente fue cortada por las risas del grupo. Al parecer tenemos a alguien de la nobleza, diría un mercenario. Si tienes razón, no sé por qué nos tensamos pensado que era un demonio. Jajaja, tienes razón, pero ahora pagarás por nuestro camarada. Antes de que se abalanzaran sobre Walter escucharían una voz de mando. Alto. Todos en ese preciso momento se detendrían mirando hacia la fuente de esta. ¿Qué sucede, Baúl? Diría uno de los mercenarios. Quiero proponerle algo. Al parecer pudiste matar a varios de mis hombres, esto te convierte en una fortuna. Ya que sé muy bien que la puerta del castillo estaba bien custodiada por los guardias, y estos eran varios. ¿Qué tal si te propongo algo? Puedes escoger tomar la que deseas, mientras señalaba hacia la dirección de Chloe y Olga. Si eres parte del grupo obtendrás más de esto, imagínate, un mundo donde las mujeres solo sirvan para sexo fácil. El mayor deseo de todo hombre. ¿Qué me dices, aceptas? Antes de que Walter respondiera se ve como un báculo sale volando hacia dirección de Olga, a la cual en ese pequeño momento de distracción haría un hechizo de rayos el cual daría en los ogros que la rodeaban y las que retenían a Chloe. Por otro momento todos se quedaron en silencio hasta que Baúl habló. Parece que ya no tienes suficientes fuerzas, ¿no? Dichas esas palabras, Olga caía arrodillada mientras Chloe se dirigía hacia ella para socorrerla. Vaya intento tan patético de retrasar lo inevitable, pero ya me estoy impacientando. ¿Tú ya decidiste tu elección? Preguntaría Baúl mientras ve cómo Olga y Chloe estaban relativamente cerca. Se mira como Olga y Chloe miran hacia Walter con caras de odio hacia él, pensando que ya era muy tarde como para tan siquiera pensaran en escapar. ¿Ustedes requieren de mi ayuda, bellas damas? Esta pregunta dejaría anonadados a todos, mientras que Baúl, ya furioso que no seguía la violación, gritaría: «Mátenlo y disfrutemos de una mísera vez». Todos gritarían a la vez que se dirigían a Walter. Chloe, aunque no tenía cara incrédula ya que pensaba que estaban jugando simplemente con ellas, no estaría impactada. Todo lo contrario, con Olga su expresión era de simplemente de asombro. Algo que su mente no podría pensar ni procesar. Un humano ante sus ojos le ofrecía ayuda, sin intenciones maliciosas por lo que podía sentir, simplemente, estaba ayudándolas por lo que les podría pasar. Esta acción del desconocido plantó algo de esperanza en el corazón de Olga, el cual ya estaba sucumbiendo a la resignación de ser violadas. Mientras Olga pensaba esto, estaba totalmente preocupada al salir de sus pensamientos y ver cuántos mercenarios se dirigían hacia él. «Vamos, mi reina, es una buena oportunidad de escapar», diría Chloe con el fin de largarse del castillo para poder salir de ese infierno. Pero Olga no se movía, simplemente estaba observando cómo Walter se encontraba con los ojos totalmente cerrados. Olga veía en cámara lenta cómo los mercenarios se acercaban más y más a su presunto salvador. Aquel que estaba dispuesto a morir por ellas, o eso pensaría Olga, hasta que ocurriría lo inevitable. El cuerpo de Walter se encontraba totalmente atravesado, ya sea por espadas o lanzas, y Olga no lo podría creer. Se veía que el cuerpo estaba totalmente empalado y sangrado a mares mientras el cuerpo de este caía. Olga se dijo a sí misma porque no pudo hacer más por proteger a aquel que la intentó salvar. Ella apretaba sus puños en frustración, recordando que es lo mismo siempre. Todo ocurre porque ella simplemente no es lo suficientemente fuerte como para proteger ni a su reino ni a su salvador. Ja, se escucharía una risa proveniente de Baúl. Esperemos que en el infierno las protejas porque para allá van. No antes de su misión en la tierra. Todos los perros negros se encontraban aullando por las palabras de su líder. Listo, no más mierdas, a comenzar. Se veía como 8 mercenarios se acercaban hacia Olga y Chloe, las cuales ya no podrían escapar pues estaban siendo totalmente rodeadas. Pero antes de que tan siquiera el primero las tocara, se vería que el mercenario no se movía. «Oye, ¿qué te pasa?», diría uno de sus camaradas. Dichas estas palabras se revelaría por qué este no respondía. De un momento a otro el cuerpo de aquel desafortunado ser comenzaría a separarse como si fuera cortado en limpios pero pequeños trocitos de carne. Todos se encontraban estupefactos sin dar un paso más. «¿Qué mierda está pasando, Kim?», Baúl le preguntaría a su ayudante, que estaba justo a su lado, ya que este pensaría que lo sucedido fue obra de Olga. «Mi señor Baúl, no sabría cómo explicar este fenómeno. Pero si algo estoy seguro es que no fue obra de aquellos elfos, puesto que nos encontramos en una barrera antimagia. Además de eso podemos notar cómo Olga se encuentra totalmente agotada si lo piensa». «Tienes razón», refutaría Baúl.
Pero entonces, ¿qué mierda pasó? Dichas palabras serían silenciadas al presenciar algo que no podrían creer. El cuerpo de Walter, el cual pensaban que estaría muerto en estos momentos, se encontraba riendo. Poco a poco subiendo su tono de voz hasta estallar en carcajadas. Nadie lo creía. Un cuerpo sin vida aparentemente estaba riendo, hasta que éste se comenzaría a levantar con las armas todavía, totalmente incrustadas en su cuerpo. Este ya totalmente de pie, miraría hacia todos los mercenarios allí presente con una gran sonrisa que haría que algunos temblaran, puesto que como había dicho anteriormente, esto es totalmente insólito para ellos puesto que nunca habían visto un vampiro e incluso no se sabe nada de ellos. Walter comenzaría a sacarse lentamente los objetos incrustados sobre su cuerpo, y sin mostrar ninguna facción de dolor diría, espero y este no sea su mejor estrategia puesto que nadie saldrá de aquí con vida. Rápidamente Walter sacaría sus hilos y los lanzaría rápidamente contra los que rodeaban a las elfas. Solo un borrón se pudo observar mientras nuevamente se veía como los cuerpos de aquellos desafortunados hombres caían como pedazos de carne tal como si hubiese pasado por una picadora. Con un rápido movimiento, antes de que alguno pudiese Walter ya extendería sus hilos alrededor de la sala haciendo que la mayoría del grupo de Kuroinu muriesen del mismo estado. Desmembramiento, ya sea que sus cuerpos sean divididos en dos, como también por falta de algunas extremidades. La sala se llenó de desgarradores gritos, mientras Olga y Chloe estaban estupefactas. Un humano se había levantado de la muerte y no notaban algún rasgo de aquellas eran anteriormente causadas por los mercenarios. Maldito, gritaría Baul mientras el restante del grupo se lanzaba contra él para vengar a sus caídos. El primero en lanzarse contra Walter recibiría una patada tan fuerte haciendo que se rompan sus huesos e incrustándose dentro de su misma carne y por ende a sus órganos, muriendo al instante. Podemos ver que ya Walter había acabado con casi todo Kuroinu, faltando solamente Bault y su ayudante. Créeme que te haré pagar con sangre y dolor. Esto jamás lo olvidaré y estaré siempre en tu búsqueda para asesinarte, maldito. Esto lo diría Bault con un brazo totalmente cercenado. No me hagas reír, un grupo tan patético no es capaz ni de siquiera la venganza y créeme que esto te dará las suficientes memorias como para recordar que ustedes para mí son simplemente alimentos y lo que sucederá aquí después de su partida será fortalecerme más y cuando ustedes estén listos para la muerte, vengan a mí. Tú me llevarás hacia los demás que debo asesinar, agradece que te dejo volar hacia tu manada puesto que tú me guiarás. Mientras Walter decía aquellas palabras se notaba como un brillo verde aparecía en el cuerpo de Bault, y su subordinado así segundo después desapareciendo. En el lugar se podría ver como la sala del castillo estaba hecho una total masacre. Cuerpos por todos lados y un gran charco de sangre reunido en la mitad de aquel salón. Olga y Chloe todavía seguían sin moverse, lo acontecido en ese lugar todavía las dejaba con dudas, puesto a que, aunque se ofreció a ayudarlas, no simplemente podía confiar en alguien aparecido de la nada, que a pesar de todo demostraba más poder que aquellos los cuales no pudieron derrotar. Antes de que Olga le preguntara quién era y por qué las había salvado, Walter se dirigió hacia ellas y dijo, ¿se encuentran bien? Olga y Chloe no responderían a la pregunta del extraño, pero este sin darle importancia diría, bueno, me alegra que lo estén puesto que ya están a salvo y no necesitan de mí. Walter se dirigía hacia el centro del gran charco de sangre y lentamente comenzó a beber. Esta acción sorprendió a asqueó a las elfas las cuales no entendían si era realmente humano, pues ya presentaba comportamientos que no lo demostraban. Pasado ya cierto tiempo se encontraba Walter ya terminando su última ración para dirigirse a la salida. Espera. Escucharía una voz que lo detendría. ¿Quién eres y por qué nos salvaste?, diría Olga con ya recobrada confianza, mientras Chloe se encontraba en una postura de combate. Creí que ya me había presentado, pero ¿qué más da? Mi nombre es Walter Dournes perteneciente a la organización Van Helsing. Eso lo sabemos, queremos saber si perteneces a la raza de los humanos. Digamos que soy un vampiro, dejémoslo así. Walter retomaría su rumbo a la salida del reino en búsqueda de respuestas. Bueno, gente de YouTube, espero les haya agradado este video puesto que su elaboración me tardó un poco, más que todo en la parte de escribir el capítulo, pero si quieren que el siguiente sea más largo y con mejor edición que solamente una imagen estática necesitaré una meta de 20 likes. Así sabré que les está encantando y me apoyarían a seguir esta historia. Sin más que decir. Muchas gracias por su atención, se despide Fanfics Corvidae.